¿Qué harías si, después de dedicar toda una vida a tu familia, tus propios hijos te dejaran sin hogar a los 70 años? Leandro y Soledad creían que todo había terminado, pero una vieja casa abandonada que nadie quería les ofreció una última oportunidad. Lo que no imaginaban era que, detrás de aquellas paredes en ruinas, se escondía un secreto familiar enterrado durante más de 50 años. Una nieta que no sabían que existía y una verdad capaz de cambiar sus vidas para siempre. Sin embargo, antes de recuperar a su familia, tendrían que enfrentarse a quienes estaban dispuestos a arrebatárselo todo una vez más. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La primavera había llegado a Úbeda con esa calma que parecía envolver las calles antiguas en una luz más suave. Cada mañana, los vecinos se saludaban al pasar por las plazas de piedra, y las campanas marcaban las horas con una tranquilidad que parecía eterna. Sin embargo, para don Leandro Medina y doña Soledad Herrera, aquel comienzo de primavera estaba lejos de ser apacible. Durante más de 40 años habían vivido en el mismo apartamento. No era grande ni lujoso, pero cada rincón guardaba recuerdos. Allí habían criado a sus hijos y atravesado épocas difíciles, sin perder la esperanza. Para ellos, aquel lugar era mucho más que una vivienda. Todo cambió cuando sus 3 hijos comenzaron a insistir en vender el apartamento. Al principio, fueron simples comentarios. Es demasiado grande para ustedes. Necesitan algo más práctico. Con el tiempo llegaron las discusiones. Una tarde, el hijo mayor apareció con varios documentos. Papá, esto ya está decidido. ¿Decidido por quién? Por todos. Aquella palabra le dolió más de lo que quiso admitir. Soledad intentó suavizar la situación. Pero las llamadas, los compradores y las reuniones terminaron dejando claro que la decisión ya estaba tomada. Leandro intentó resistirse, no por el dinero, sino porque sentía que una parte de su vida estaba siendo arrancada sin permiso. Pero ni siquiera Soledad pudo detener lo inevitable. La mañana en que entregaron las llaves, ninguno de los dos lloró. Caminaron despacio por las calles de Úbeda con 2 maletas viejas y una caja de fotografías familiares. Algunos vecinos los observaron en silencio, al pasar junto a la Plaza Vázquez de Molina. Se detuvieron unos segundos. Los turistas tomaban fotografías y varios jubilados conversaban bajo el sol. El mundo seguía avanzando mientras ellos sentían que todo se había detenido. Aquella tarde se refugiaron en una pequeña cafetería. Compartieron una tostada con tomate y un café caliente, mientras intentaban decidir qué hacer. No tenían muchos ahorros, tampoco querían depender de nadie. Leandro removía el café sin probarlo cuando un hombre mayor se acercó a saludarlos. Después de hablar unos minutos sobre la próxima cosecha de aceitunas, mencionó una vieja casa abandonada en las colinas al este de la ciudad. Está casi en ruinas, pero todavía sigue en pie. Aquella noche, la idea no abandonó la mente de Leandro. A la mañana siguiente, él y Soledad caminaron varios kilómetros por un camino rodeado de olivos. Cuando finalmente llegaron, comprendieron por qué nadie quería aquel lugar. El tejado tenía agujeros. Las ventanas estaban rotas. La maleza cubría buena parte del terreno. Sin embargo, también había algo más. Silencio, espacio y una extraña sensación de oportunidad. Leandro empujó la puerta principal. Dentro olía a polvo y humedad. Las paredes mostraban grietas profundas, y algunas habitaciones apenas conservaban restos del suelo original. Soledad recorrió lentamente las estancias. Observó una cocina antigua, un pequeño patio trasero, y un terreno donde todavía podía imaginar flores creciendo otra vez. Por primera vez en varios días, ninguno habló de sus hijos. Hablaron de tomates, de unas pocas gallinas, de reparar el tejado antes del invierno. Aquella conversación sencilla les devolvió algo que creían perdido: esperanza. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las colinas, decidieron quedarse.
Esa noche, extendieron unas mantas en la habitación menos deteriorada. A través de un agujero en el techo, podían verse algunas estrellas. Soledad permaneció en silencio durante varios minutos. Luego giró la cabeza hacia su marido. ¿Y si ya es demasiado tarde para volver a empezar? Leandro levantó la mirada hacia el cielo. Durante unos segundos pareció buscar una respuesta entre las estrellas. Pero no dijo nada. A la mañana siguiente, Leandro se levantó antes del amanecer. Los primeros rayos de luz atravesaban los agujeros del tejado y dibujaban líneas doradas sobre el suelo de piedra. Todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Pero por primera vez desde que abandonó su apartamento en Úbeda, no sintió aquella pesada sensación de derrota. Cuando Soledad despertó, compartieron un desayuno sencillo: pan, queso y café caliente preparado en una pequeña cocina portátil. Después comenzaron otra jornada de trabajo. Los primeros meses estuvieron llenos de pequeñas tareas. Algunas ventanas volvieron a abrirse. El patio quedó despejado de maleza y Soledad preparó varios surcos donde sembró tomates, pimientos y lechugas. Por las noches terminaban agotados, pero cada día podían señalar algo que estaba mejor que el anterior. Casi 3 meses después de su llegada, la casa ya no parecía completamente abandonada. Fue entonces cuando apareció la niña. La primera vez, permaneció al otro lado del camino observando en silencio. La segunda saludó con la mano antes de desaparecer entre los olivos. La tercera se quedó unos minutos mirando cómo Leandro trabajaba cerca de la entrada. Soledad fue la primera en comentarlo. Creo que esa niña siente curiosidad por nosotros. Leandro sonrió. Yo también tendría curiosidad si viera a 2 viejos empeñados en reconstruir estas ruinas. Aquella respuesta arrancó una breve risa a Soledad. La cuarta vez que apareció, la niña finalmente se acercó. Llevaba una bolsa de tela entre las manos. Mi mamá dice que nadie debería trabajar con el estómago vacío. Dentro había una barra de pan recién horneado. Muchas gracias, dijo Soledad. Me llamo Vega. Yo soy Leandro. Y yo Soledad. A partir de aquel día, las visitas se volvieron frecuentes. A veces Vega llegaba después de la escuela. Otras permanecía sentada cerca de la huerta, observando la actividad de la casa. No era una niña especialmente habladora, pero prestaba atención a todo. Soledad comenzó a enseñarle pequeñas cosas sobre el cultivo. ¿Y cuánto tardarán en crecer? Algunas semanas. Es mucho tiempo. Las cosas buenas casi siempre necesitan tiempo. Vega pareció pensar seriamente en aquella respuesta. Mientras tanto, Leandro reparó una vieja carretilla encontrada en el cobertizo. ¿Cómo sabes arreglar tantas cosas? Porque durante muchos años no pude permitirme comprar cosas nuevas. La respuesta hizo sonreír a la niña. Con el paso de las semanas, Leandro descubrió que esperaba aquellas visitas más de lo que quería admitir. Un sábado viajaron al mercado de abastos para comprar herramientas usadas y algunas semillas. Al regresar, encontraron una señal colocada cerca del camino principal. Llevaba el nombre de Agroterra Iberia. Según comentaban varios vecinos, la empresa llevaba meses estudiando distintos terrenos de la zona. Pocos días después, comenzaron a aparecer vehículos recorriendo los alrededores. Algunos hombres tomaban fotografías y hablaban con propietarios cercanos. Uno de ellos se acercó a la propiedad. Estamos realizando estudios sobre estas tierras. Leandro respondió con educación, aunque observó cómo el hombre examinaba cuidadosamente la casa antes de marcharse. Aquella misma noche comentó el asunto con Soledad. Probablemente sí a nada. Ojalá tengas razón. Mientras tanto, la presencia de Vega se volvió parte de la rutina diaria. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, la niña permaneció observando a Leandro durante varios segundos. Finalmente reunió valor. Usted se parece mucho a alguien que conozco. Leandro dejó las herramientas sobre el suelo. ¿Alguien de tu familia? La niña frunció ligeramente el ceño. No lo sé.
Antes de que pudiera preguntar más, escuchó la voz de su madre llamándola desde el camino. Vega salió corriendo. Leandro permaneció observándola alejarse. Aquella noche, mientras compartía la cena con Soledad bajo el techo, ya parcialmente reparado, no consiguió apartar aquellas palabras de su mente. ¿Por qué una niña desconocida diría algo así? ¿Y por qué? Por alguna razón que no lograba explicar. Aquella simple frase le había provocado una extraña inquietud en el corazón. El verano comenzaba a acercarse a Úbeda. Los días eran más largos, y los olivares se extendían bajo un cielo limpio y brillante. Para Leandro y Soledad, la vieja casa de piedra ya no parecía un refugio temporal. Las paredes seguían mostrando cicatrices del tiempo. Pero las ventanas abiertas y el aroma de las hierbas recién regadas hacían que el lugar se sintiera diferente. Por primera vez en muchos meses, ambos comenzaban a hablar del futuro. Las tomateras comenzaban a dar sus primeros frutos, y las lechugas crecían con fuerza bajo el sol andaluz. Cada mañana, Soledad recorría los surcos con una pequeña regadera en la mano, observando cada avance como una pequeña victoria. Vega seguía formando parte de aquella rutina. Algunas tardes ayudaba ahí a recoger verduras. Otras se sentaba junto a Soledad mientras ésta preparaba la merienda. La niña parecía sentirse cada vez más cómoda en aquella casa que, meses atrás, había estado abandonada. Una tarde especialmente calurosa. Los tres descansaban a la sombra. ¿Siempre vivió en Úbeda?, preguntó Vega. Casi toda mi vida. Nunca quiso irse. Leandro sonrió. Cuando era joven quería conocer el mundo entero. ¿Y lo conoció? No, la vida tenía otros planes. La niña rió suavemente. Mi abuela decía que los sueños cambian cuando uno crece. Aquellas palabras llamaron la atención de Leandro. Tu abuela parecía una mujer muy sabia. La sonrisa de Vega se volvió más pequeña. La echo de menos. Leandro asintió lentamente. Yo también echo de menos a algunas personas. Durante unos segundos ninguno habló. A partir de aquel día, Leandro comenzó a prestar más atención a las historias que Vega contaba sobre su familia. Casi siempre aparecía alguna referencia a su abuela, una costumbre, un consejo o una frase que la niña repetía sin darse cuenta. Aquellos detalles despertaban recuerdos que él llevaba años evitando. Una noche, después de cenar, abrió una vieja caja donde guardaba sus pertenencias más valiosas. Entre ellas estaba una imagen familiar tomada cuando aún era joven. Pasó varios minutos observándola. En uno de los extremos aparecía su hermano. Hacía décadas que no pronunciaba el nombre de Esteban Medina en voz alta. Todavía recordaba la última discusión. La puerta cerrándose y el orgullo que le impidió dar un paso atrás. Después llegaron los años de silencio. Siempre encontraba una excusa para no buscarlo. Y, con el tiempo, ninguno de sus hijos parecía tener tiempo para llamarlos. A la mañana siguiente guardó la fotografía nuevamente y decidió no pensar más en ello. Pero el destino parecía tener otros planes. Una semana después, Vega apareció corriendo por el camino con una pequeña caja de madera entre los brazos. Mamá está limpiando el trastero, anunció. Encontré cosas muy antiguas. Se sentó junto a Soledad y comenzó a sacar fotografías. Había retratos familiares, fiestas de pueblo y celebraciones que el tiempo había teñido de colores apagados. La niña las observaba con entusiasmo mientras intentaba adivinar quién era cada persona. Entonces una ráfaga de viento levantó varias imágenes. Las fotografías se dispersaron por el suelo. Vega corrió a recogerlas. Leandro se inclinó para ayudar. Al tomar una de ellas, todo pareció detenerse. Sus dedos quedaron inmóviles sobre el papel. El hombre que aparecía en la imagen sonreía frente a una casa antigua. Durante un instante creyó estar observando una fotografía propia. Pero no era él. Conocía aquel rostro. Conocía aquella sonrisa. Incluso la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al mirar a la cámara. Era Esteban.
El corazón comenzó a golpearle con fuerza en el pecho. Durante más de 50 años había imaginado cómo habría envejecido su hermano. Jamás pensó que volvería a verlo de aquella manera. ¿Leandro?, preguntó Soledad al notar que no se movía. Él no respondió. Seguía observando la fotografía. Vega también guardó silencio. Aunque no entendía lo que ocurría, comprendió que aquella imagen significaba algo importante. Leandro levantó lentamente la vista hacia la niña. Después volvió a mirar la fotografía. Más de medio siglo después. Una simple imagen había abierto una puerta que siempre creyó cerrada. Y por primera vez en décadas, comenzó a preguntarse si todavía quedaba algo por reparar entre las ruinas de su pasado. Durante varios días, Leandro apenas pudo apartar la mirada de aquella fotografía. La colocó sobre la pequeña mesa junto a su cama. Cada mañana la contemplaba antes de salir a trabajar. Cada noche volvía a hacerlo bajo la luz tenue de una lámpara antigua. Soledad lo veía en silencio. Conocía aquella expresión. La había visto muchos años atrás, cuando ambos eran jóvenes, y una discusión familiar cambió el rumbo de varias vidas. Una noche, mientras recogían los platos de la cena, decidió hablar. «¿Sigues pensando en él, verdad?». Leandro tardó en responder. Sus dedos seguían apoyados sobre el borde de la fotografía. «Nunca dejé de pensar en él». Ninguno dijo nada más. El sonido de los grillos llenó el patio mientras avanzaba la noche. Durante décadas, Leandro había evitado pronunciar el nombre de Esteban Medina. Siempre encontraba una excusa para cambiar de tema. A veces se convencía de que ya no importaba. Otras fingía que el pasado pertenecía a otra persona. Pero aquella imagen había derribado todas las barreras. Las visitas de Vega continuaron durante las semanas siguientes. La niña seguía apareciendo después de la escuela para ayudar o compartir la merienda con Soledad. Sin embargo, algunos gestos, una sonrisa o una forma de inclinar la cabeza, despertaban recuerdos imposibles de ignorar. Una tarde reunió valor para hacer una pregunta. «Vega, ¿tu abuela vivió siempre por aquí?». La niña se quedó pensando. «Mamá dice que nuestra familia lleva mucho tiempo en esta zona». Aquella respuesta no resolvió nada, pero tampoco hizo desaparecer sus dudas. Pocos días después, Leandro viajó al centro histórico de Úbeda, acompañado por Rodrigo Arriaga. Las calles estaban llenas de turistas y vecinos que aprovechaban el buen tiempo. Mientras caminaban hacia una pequeña oficina donde se conservaban registros antiguos, notaba aquella inquietud que suele preceder a las noticias importantes. La búsqueda resultó lenta. Algunos documentos estaban incompletos, otros apenas podían leerse. Sin embargo, poco a poco comenzaron a aparecer nombres, fechas y direcciones antiguas. Fragmentos dispersos de una historia que se negaba a desaparecer. Cuando abandonaron el edificio, el sol comenzaba a descender sobre los tejados de la ciudad. Rodrigo guardó varios apuntes en una carpeta. «No puedo asegurarlo todavía, pero todo apunta a que tu hermano permaneció en Andalucía». Leandro guardó silencio. La plaza seguía llena de gente, pero durante un instante solo vio una puerta cerrándose y a dos hermanos demasiado orgullosos para dar un paso atrás. Aquel más adelante nunca llegó. Los 2 días continuaron pasando. Una tarde, Vega apareció acompañada por su madre. Era la primera vez que Valeria Serrano visitaba la propiedad. Mientras caminaba por el terreno, recorrió con la vista la casa restaurada y los detalles que devolvían vida al lugar. «Ahora entiendo por qué a Vega le gusta venir», comentó. Soledad sonrió. «Ella nos ha ayudado más de lo que imagina». Valeria bajó ligeramente la mirada. «Y ustedes a ella también», durante el café. La conversación avanzó de manera natural hasta llegar a las fotografías antiguas. Cuando Leandro mencionó la imagen encontrada en la caja de Vega, algo cambió en el rostro de Valeria. Fue un gesto mínimo, pero imposible de ocultar. Los dedos de la mujer se cerraron alrededor de la taza,
Parecía debatirse consigo misma. ¿Conoce a la persona de la fotografía?, preguntó Leandro. Valeria respiró profundamente. Esa fotografía perteneció a mi abuela. La mano de Leandro se tensó sobre la mesa. Nadie dijo una palabra. Mi abuela siempre decía que algunas historias familiares nunca terminan del todo. Añadió finalmente. Las respuestas parecían estar cada vez más cerca. Y, por primera vez, no estaba seguro de querer escucharlas todas. Antes de marcharse, Valeria se detuvo junto a la puerta. Sus ojos buscaron los de Leandro. Creo que usted merece conocer toda la verdad. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Leandro quiso preguntar más. Quiso saber quién era realmente el hombre de la fotografía. Quiso saber qué relación existía entre aquella familia y la suya. Pero Valeria no continuó. Tomó la mano de Vega y comenzó a alejarse por el camino de tierra. Leandro siguió observándolas hasta que desaparecieron a lo lejos. Por primera vez en más de 50 años, estaba a punto de descubrir qué había sido de su hermano. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de encontrar la respuesta. El final del verano llegó acompañado de una inquietud que ya nadie podía ignorar. Durante las semanas anteriores, los vehículos de Agroterra Iberia aparecían cada vez con más frecuencia por los caminos que rodeaban las colinas de Úbeda. Ya no se limitaban a observar desde lejos. Sus representantes hablaban con propietarios, visitaban parcelas vecinas y repartían propuestas de compra por toda la zona. Leandro intentó concentrar en la huerta. Las tomateras estaban cargadas de frutos. Las lechugas crecían fuertes y el viejo pozo seguía proporcionando agua suficiente para mantener vivo todo aquello que habían construido. Sin embargo, la tranquilidad de los primeros meses había desaparecido. Una mañana encontró un sobre bajo la puerta. Dentro había una nueva oferta de Agroterra. La cantidad era superior a la anterior. 2 días después apareció Álvaro Fuentes. Vestía con la misma elegancia impecable y llevaba una carpeta bajo el brazo. Todavía están a tiempo de aceptar. Leandro observó los documentos sin tocarlos. ¿Y si no lo hacemos? Álvaro mantuvo la sonrisa. Sería una pena que las cosas se complicaran. La respuesta fue cordial, pero el mensaje quedó claro. Aunque la propiedad aún no estaba legalmente a nombre de Leandro, Agroterra lo consideraba el principal obstáculo para cualquier acuerdo en la zona. Cuando el visitante se marchó, Soledad permaneció varios segundos mirando el camino vacío. Aquella noche apenas pudieron dormir. Los problemas continuaron. Varias herramientas desaparecieron. Una parte de la cerca apareció rota. Algunas plantas fueron arrancadas. Nada resultaba suficientemente grave para denunciarlo, pero sí para recordarles que alguien deseaba que abandonaran aquellas tierras. La noticia terminó llegando a los vecinos. Doña Pilar Navarro fue una de las primeras en presentarse. No están solos. Durante los días siguientes aparecieron más personas. Unos llevaron semillas, otros ayudaron a reparar la cerca. Algunos simplemente pasaban a tomar café y hacer compañía. Aquella solidaridad devolvió algo de calma a la casa. Mientras tanto, Leandro seguía esperando noticias de Valeria. Las palabras que ella había pronunciado semanas atrás continuaban resonando en su memoria. Creo que usted merece conocer toda la verdad. La respuesta llegó una tarde de finales de agosto. Valeria apareció acompañada por Vega. Llevaba una carpeta antigua entre las manos. Su expresión era más seria de lo habitual. Los 4 se sentaron alrededor de la mesa del patio. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente, Valeria abrió la carpeta. Dentro había cartas, fotografías familiares y documentos conservados durante décadas. Mi abuela guardó todo esto hasta el final de su vida. Sacó una fotografía y la colocó frente a Leandro. Era la misma imagen encontrada semanas atrás. Luego añadió otras. En todas aparecía el mismo hombre en distintas etapas de su vida. Mi abuelo se llamaba Esteban Medina.
El anciano sintió que la garganta se cerraba. Aquel nombre llevaba más de 50 años escondido en algún rincón de su memoria. Mi abuela siempre contó que tuvo un hermano al que nunca volvió a ver. Las manos de Leandro comenzaron a temblar ligeramente. Observó aquellas imágenes una tras otra, como si intentara recuperar medio siglo perdido. Entonces, Valeria asintió. Mi abuelo era su hermano. Nadie dijo una palabra. Leandro bajó la cabeza. Pensó en la discusión, en la despedida, y en todos los años que dejó pasar esperando un momento que nunca llegó. Todo aquel tiempo ya no podía recuperarse. Fue entonces cuando Vega se acercó y apoyó una mano sobre su brazo. Si lo echaba tanto de menos, ¿por qué nunca fue a buscarlo? Aquella pregunta resultó más difícil que cualquier documento. Leandro cerró los ojos. Durante unos segundos no encontró palabras. Porque fui demasiado orgulloso, susurró finalmente. Soledad apretó suavemente su mano. Valeria también bajó la mirada. Había crecido escuchando hablar de aquel hermano perdido, al que nadie consiguió encontrar. Ahora comprendía que aquel hombre estaba sentado frente a ella. Pero todavía quedaba algo por resolver. Valeria respiró profundamente. Hay otra razón por la que he venido. Todos volvieron a mirarla. Agroterra me ofreció dinero para vender mis derechos sobre estas tierras. El silencio regresó. Leandro comprendió por fin por qué la empresa mostraba tanto interés. Valeria observó a Vega. Después miró la casa restaurada y el esfuerzo que aquellos dos ancianos habían invertido durante meses. Durante un instante pareció debatirse entre dos caminos completamente distintos. Uno conducía al dinero, el otro, a la familia que acababa de recuperar. La decisión estaba frente a ella, y de ella dependía el destino de todos. Los primeros días del otoño llegaron con un aire más fresco sobre las colinas de Úbeda, después de la conversación con Valeria. Nadie volvió a ser exactamente igual. Leandro pasó varios días reflexionando sobre todo lo que había descubierto. Durante más de 50 años, había cargado con el peso de una despedida que nunca intentó reparar. Ahora sabía que su hermano había formado una familia y dejado un legado que, de alguna manera, había regresado hasta él. Aquellos recuerdos ya no pesaban como antes. Mientras tanto, Valeria debía tomar una decisión. La oferta de Agroterra seguía sobre la mesa. El dinero habría resuelto muchos problemas. Pero cada vez que pasaba frente a la vieja casa restaurada, recordaba las historias que había escuchado sobre su abuelo y el hermano que perdió. Al final entendió que algunas cosas valían más que cualquier cifra. Días después, regresó a la propiedad acompañada por Adrián Ruiz, un abogado de la zona que colaboraba con varias familias del municipio, y por Rodrigo Arriaga. Los documentos estaban preparados. No voy a vender, dijo con tranquilidad. Leandro permaneció atento, sin apartar la vista de ella. Mi abuelo pasó años hablando de la familia que perdió. No voy a permitir que esta historia termine igual. Soledad tuvo que apartar la mirada unos segundos. Durante las semanas siguientes, Rodrigo y Adrián ayudaron a resolver los asuntos legales necesarios para proteger la propiedad. La noticia se extendió rápidamente por la zona. Muchos vecinos se acercaron para felicitar a la familia. Doña Pilar apareció con una cesta de productos caseros y otros llevaron pan, queso y semillas para el cultivo. Aquella pequeña comunidad que los había recibido como desconocidos, ahora los trataba como parte de ella. Poco después ocurrió algo que Leandro no esperaba. Una tarde recibió una llamada de uno de sus hijos. La conversación fue breve e incómoda. Antes de colgar, su hijo dijo unas palabras que llevaba mucho tiempo esperando. Quizá nos equivocamos. No solucionó todo lo ocurrido. Pero fue un comienzo. Cuando la llamada terminó, Leandro dejó el teléfono sobre la mesa y permaneció inmóvil unos instantes antes de volver a sonreír. Con el paso de las semanas, la huerta alcanzó su mejor momento. La vieja casa de piedra,
que meses atrás parecía condenada al abandono, estaba llena de vida. Una tarde, mientras recorría el terreno, Leandro sacó un viejo reloj de bolsillo. Era una de las pocas pertenencias que conservaba de su juventud. Durante años lo había guardado como un recuerdo silencioso de Esteban. Luego sonrió. Sabía exactamente qué quería hacer con él. A comienzos de octubre, Úbeda celebró una de sus fiestas tradicionales. La Plaza Vázquez de Molina estaba llena de gente y familias paseando entre los puestos. Leandro y Soledad caminaron despacio entre la multitud. Aquella vez no se sintieron solos. Cuando Vega los vio, salió corriendo hacia ellos. La niña abrazó a Leandro con todas sus fuerzas. «Abuelo Leandro», dijo sonriendo. Aquella simple palabra tenía más valor que cualquier herencia. Con cuidado, Leandro sacó el viejo reloj de bolsillo. «Quiero que lo guardes». La niña lo observó sorprendida. «Es suyo». «Durante muchos años pensé que era mío. Ahora creo que pertenece a la familia». Vega sostuvo el reloj como si fuera un tesoro. Las luces de la plaza comenzaban a encenderse cuando volvió a abrazarlo. Frente a él estaban Soledad, Valeria y las personas que la vida había vuelto a poner en su camino. Entonces dijo en voz baja: «Pensé que ya no quedaba nadie de mi familia». Vega levantó la vista y sonrió. Sí quedaba alguien. Los ojos de Leandro se humedecieron. Había perdido una casa. Había perdido años enteros por culpa del orgullo. Pero había encontrado algo mucho más valioso. Un hogar. Y personas que todavía lo esperaban. A veces la vida nos hace creer que algunas puertas se han cerrado para siempre. Leandro perdió una casa. Perdió años enteros atrapado en el orgullo y llegó a pensar que ya no quedaba nadie esperándolo. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, una niña apareció en su camino y le devolvió algo mucho más valioso que cualquier propiedad: la oportunidad de sanar una herida que llevaba abierta durante décadas. Lo que comenzó como una despedida terminó convirtiéndose en un nuevo comienzo, demostrando que la familia nunca desaparece del todo cuando aún existe amor en el corazón. La gran enseñanza de esta historia es que la bondad, el perdón y la capacidad de corregir nuestros errores valen mucho más que el dinero o las posesiones. Nadie puede recuperar el tiempo perdido, pero todos podemos decidir qué hacer con el tiempo que todavía tenemos. También nos recuerda que cualquier persona merece sentirse querida, acompañada y parte de un hogar. Muchas veces la felicidad aparece cuando dejamos de pensar solo en nosotros y aprendemos a vivir para los demás, personalmente. Una de las cosas que más me conmueven de historias como esta es comprobar cómo un gesto sencillo puede cambiar el destino de una persona. Una palabra amable, una visita inesperada o una mano tendida pueden abrir caminos que parecían cerrados para siempre. La vida se parece a una pequeña lámpara junto a una ventana. No ilumina todo el camino, pero ofrece la luz suficiente para dar el siguiente paso. Como siempre, esta es una historia adaptada con fines narrativos e inspiracionales, creada para reflexionar sobre las relaciones familiares, la esperanza y las segundas oportunidades. Y ahora me gustaría conocer su opinión. Si esta historia le ha parecido bonita o le ha dejado una enseñanza valiosa, escriba un número 1 en los comentarios. Si cree que algo podría mejorarse o desea compartir una sugerencia, escriba un número 0. Y recuerde, a veces una llamada, una visita o una palabra sincera pueden llegar justo a tiempo para cambiar una vida. Si esta historia ha tocado su corazón, será un honor que continúe acompañándonos en las próximas historias del canal.